El gusto de saludarlos como siempre aquí en Pro al Futuro Radio por el Provincial, este recorrido que compartimos con ustedes, si bien nuestro programa se inicia los sábados por la mañana, saben ustedes que a lo largo de todos los días estamos en el aire para compartir justamente todos los temas que nuclean al Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Y de tanto en tanto tenemos la posibilidad de charlar con el secretario general de todo el país, de justamente el Centro de Patrones, con Julio González Infrán, que ya está con nosotros para recibirnos y para compartir este programa. Hola Julio, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Julio, ¿por dónde empezar en un país bastante convulsionado en el marco de una pandemia? Pero me gustaría que nos dé su parecer de cómo está viendo el país y de qué manera incide esto, ¿no?, en la labor que ustedes realizan. Bueno, veo por supuesto las cosas muy conmocionadas. El país está en una profunda crisis, pero no solamente una crisis de pandemia, también en una profunda crisis económica y dirigencial. Por eso es que cuesta mucho entender y comprender cuál es la salida, si es que hay alguna salida para el país. Yo veo con preocupación, por ejemplo, que se priorizan cosas muy distintas entre un sector y otro, mientras la Argentina se debate entre la cuestión económica y la pandemia. Se piensa más en una cuestión electoral, de quién se lleva más méritos, menos méritos con las vacunas. En fin, toda una situación muy complicada. Evidentemente va a tener que haber un cambio dirigencial fuerte en Argentina para poder ver cuál va a ser nuestro próximo futuro. Mientras tanto, el mundo evoluciona y nosotros nos vamos quedando fuera del mundo. Exactamente. Sí, con disputas mezquinas, ¿no? Con cosas que se discuten en torno digamos, ambiciones personales, que después en realidad lo que la gente necesita, además de la vacuna, es una economía más formal, un trabajo más genuino, que por ahí los dirigentes hoy no lo están viendo. Pareciera que hay un enorme alejamiento entre el dirigente y el pueblo, ¿no? La gente que los votó en su momento. Y vos, fíjate lo que pasa, hay una feroz pelea que se transformó en una pelea judicial entre la gente de Capital, por ejemplo, y la Nación, con respecto al tema de las restricciones por cuarentena, pero sin embargo se siguen tolerando las enormes movilizaciones y concentraciones humanas día a día. Hoy se estuvo todo el día cortados los puentes, esa forma de moverse de la gente propicia la mayor contaminación. Es decir, por un lado no se aplica el mismo criterio. Ese tipo de movilizaciones tendría que estar prohibido. No puede ser que haya ese tipo de concentración cuando por un lado te exigen de que te quedes en tu casa encerrado y por el otro autorizan semejantes movilizaciones donde no existe ningún tipo de precaución. Por supuesto que eso potencia la política de contagio. Esas son las contradicciones que yo veo objetivamente. Si están prohibidas las concentraciones, ¿por qué se permite semejante movilización? Habría que actuar sobre los dirigentes que organizan semejante cosa, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces están imbuidas en una interna política, que por ahí hasta se desdibuja el reclamo original, ¿no?, de esas movilizaciones, muchas veces. Y claro, porque creo que están presionando para que se reparta lo que ya no hay. Eso también hay que decirlo con toda la letra. Tenemos un enorme déficit y la guita no alcanza ya para seguir manteniendo un sistema de reparto, digo yo, en la sociedad. Tenemos que tener una estrategia de apuntar un poco a la productividad, es decir, es preferible tolerar de alguna manera una acción movilizadora en una fábrica para que la empresa pueda funcionar y no lidiar con manifestaciones de reclamo de reparto de plata que no hay.
Es decir, tendríamos que tener alguna idea de priorizar un poco el proceso productivo por sobre todas las cosas en esta coyuntura, dando el crédito a las pymes para que produzcan, no prohibiendo la concentración en los lugares de trabajo, etcétera, etcétera, aplicando protocolos, todo lo que quiera, pero tendría que tener prioridad ese tipo de cosas. Ujú. Bueno, eso no está ocurriendo y eso me preocupa mucho. Julio, cuando hablábamos hace un año atrás, de más o menos para esta misma época, en el inicio de lo que era la pandemia, decíamos que la labor que ustedes realizan, esencial, indispensable, en cuanto a la movilización de mercaderías, de medicamentos, de todo lo que ya sabemos y que se ha potenciado en los barcos en todo el mundo en esta pandemia, hablamos de la posibilidad de que el sector podía llegar a tener un crecimiento, o al menos aquellos dirigentes o aquellas políticas, aquellas leyes, esas normas que todavía hacen falta que se concreten para que la marina mercante, para que la labor de los patrones fluviales sea aún más importante, por ahí podía llegar a haber algún acercamiento, porque se manifestó claramente esa esencialidad que tiene el trabajo sobre los mares y sobre los ríos. Un año vista de todo esto, ¿qué panorama hay? ¿Sigue estando esa expectativa o la cosa cambió? Bueno, no, la verdad es que la muerte de Meoni cambió un montón de cosas, porque nosotros con el ministro teníamos una expectativa fuerte, ya que se había comprometido y había avanzado en ese compromiso de desarrollar una marina mercante, de tener políticas para el sector. El fallecimiento de él quedó un hueco blanco ahí, no sabemos cómo se va a llenar. Así que hay ahora dudas de cómo sigue todo esto. Es como que hubo un corte en esa situación. Eso también es preocupante. No sé si el próximo ministro que viene entiende el problema o sabe de qué se trata y va a tratar de resolver la cuestión, si no va a dar participación, como nos dio el ministro Meoni, a todos los sectores. El ministro Meoni nos convocó a todos, formó una comisión para discutir los temas y bueno, y veníamos dentro de la pandemia teniendo una posibilidad de desarrollo, de expectativa, pero ahora esto ha cambiado mucho, así que estamos todavía esperando que seamos convocados en el momento oportuno para que a ver si va a haber perspectiva de desarrollo en el sector. Ujú. Claro, claro, porque sí, Meone había avanzado distintos temas, ¿no? Se impuso la cuestión de la hidrovía, entre otras cuestiones, ¿no? Que ya estaban en eso que ustedes reclaman permanentemente, que es estar en la agenda, ¿no? Digamos, el desarrollo de los temas importantes, en aquello que se conoce como los temas, digamos, supranacionales, aquellos que trascienden los gobiernos y que tienen que estar como política de Estado. Eso a menos visualmente uno lo observaba, ¿no? Vamos a ver ahora cuál es el panorama. ¿Y cómo está el gremio? ¿Cómo están trabajando también, no? Porque todo lamentablemente hay que asociarlo a la pandemia, sabemos que todo no fue igual desde hace un año para acá. ¿Cómo está el gremio? Y fundamentalmente destacar la cuestión salud, ¿no? Con su obra social. Bueno, nosotros estamos trabajando, nos mantenemos, como digo yo, estamos flotando, nuestra obra social se mantiene, sigue dando los servicios, sigue atendiendo a su gente, a pesar de los costos. Fíjate que cada internado por COVID a nosotros nos cuesta casi $1.000.000. Casi $1.000.000 cuesta cada internado de COVID. Sin embargo, nosotros estamos cumpliendo con esos objetivos, estamos dando servicio desde el punto de vista de nuestra obra social, con todos los cimbronazos económicos que significa la baja de aporte, la falta de actividad, etcétera, etcétera. A pesar de todo, estamos avanzando y estamos sobreviviendo a esta situación. Y con respecto al gremio, bueno, el gremio está activo. Fíjate que le dieron vacunas como esenciales a los movimientos sociales y no nos dan vacunas como esenciales a nosotros, que somos los que estamos trabajando y no dejamos de trabajar en ningún momento arriba de los barcos. Hicimos el reclamo en su momento, estamos haciendo los reclamos para que nos incluya dentro de lo de la vacunación como esenciales. Pero bueno, esta es la distinta lectura que se da desde un gobierno que no tiene en cuenta el sector. Esta es una de las otras de las preocupaciones que tenemos. Nosotros queremos que nos contemplen como esenciales para vacunar a nuestra gente.
que está permanentemente en contacto con el virus y en el riesgo de contagio arriba de los barcos. Barcos que vienen del mundo, ¿no? Sí, claro. Y aparte eso se da, incluso lo hemos charlado con otros dirigentes del Centro de Patrones en otras ocasiones, eso se da en el marco de todo lo que es el sector, digamos, el transporte, ¿no? También el sector de camiones, colectivos y demás lo están reclamando, son el contacto directo. Yo sé que hay muchas actividades, qué sé yo, una persona que trabaja en un supermercado también tiene contacto directo, pero bueno, habría que reubicar, ¿no?, a todos los sectores verdaderamente esenciales y de contacto directo con la gente para tener prioridades, ¿no? Porque, bueno, está muy cerca, más que cerca yo diría que se convive con el virus directamente. Y vos imaginate los colectiveros, por ejemplo, que son los que tienen que transportar, o los que trabajan en los trenes, que tienen que transportar permanentemente a la gente en forma masiva. Ellos tendrían que tener esa prioridad de vacunación. Bueno, estos son los problemas que tenemos porque existe una situación de internas en el país donde el más pesado, que moviliza más gente, el que mete más gente, como decimos nosotros, que el mete más gente, es escuchado. Y esa práctica es que lo que nos lleva a nosotros a ver por qué se tolera semejantes concentraciones de gente en un momento que el gobierno saca un decreto diciendo que no se pueden juntar. Esas son las contradicciones que estamos teniendo, ¿no? Sí, tal cual. Pareciera que hay distintas presiones que son las que activan, que esto se dio mucho también, Julio, cuando se empezó a abrir, digamos, sobre la segunda parte del año pasado, un poco más el tema de tareas, de salir de aquella cuarentena estricta, digamos, aquellos que tenían alguna cercanía con la decisión de poder de abrir o no abrir esa actividad, finalmente se concretaba, y aquellos que estaban más lejos de algún contacto, pero que por ahí eran tan esenciales como los otros, por ahí no les permitían trabajar de igual manera, ¿no? Una lástima, ¿no? Porque habría que medirlo desde otra vara, desde la vara de lo que realmente es esencial y no tanto, ¿no? Bueno, eso no ocurre. Y otra cosa que veo también con preocupación, el tema de la hidrovía. De golpe apareció la hidrovía como el gran tema nacional en las agendas de los políticos, con ideas absurdas, muchas de ellas, pero más que nada siendo utilizada como una bandera de marketing. Entonces veo, por ejemplo, algunos funcionarios hablando de la hidrovía sin saber de qué hablaban. Por ejemplo, lo que hoy plantearon en su momento de que la hidrovía debía ser estatizada como una estrategia actual, es una forma de ver la improvisación que hay en el gobierno y que hubo en todos estos tiempos, porque todos sabíamos que el pliego de bases y condiciones era necesario estar a tiempo y forma porque la concesión se vencía y que en todo caso tendríamos que tener una nueva licitación. Sin embargo, se hizo todo a último momento y encima cuando estábamos en un proceso de organización empezaron las internas a ver qué camino se iba a tomar. Hasta ese momento nadie tenía claro de qué se trataba y de golpe empezaron a discutir cuál era el rumbo que se debía tomar realmente cuando ya el rumbo estaba claro. Había que hacer una nueva licitación y concesionar nuevamente porque Argentina no tiene otra oportunidad. Esto de que ¿me escuchás? Sí, perfectamente, Julio. Bueno, eso de que se dice por ahí, de que se habla por ahí, de que como este es el momento del cambio, todo, bueno, eso no es así, porque en el caso de la hidrovía, nosotros no podemos dejar de dragar y balizar el río, porque el río llena todos los días los canales, y entonces si dejamos de hacer ese trabajo, en un mes no tenemos más canal, y por lo tanto se reduce la capacidad de transporte de carga, y eso repercute en el comercio exterior. La estrategia tiene que ser planificada. En este país nadie planifica nada, todos quieren improvisar de un día para el otro y levantan banderas rimbombantes como el nacionalismo, como la autonomía, bueno, cosas que muchas veces no tienen nada que ver una cosa con la otra. Esto ha ocurrido mucho ahora, he visto cómo se hablaba de la hidrovía y nadie hablaba de las flotas. Nadie dice que en la hidrovía no hay flota mercante argentina. Nadie discutía ese problema.
La verdad que para tener soberanía sobre un sector tenemos que ocuparlo. En el caso de la hidrovía, el tema de fondo es que necesitamos flota mercante argentina para poder ejercer realmente nuestros derechos sobre esas aguas que son internacionales. Tampoco a nadie lo dice, que la hidrovía es una organización internacional, no es una cuestión de la Argentina exclusivamente. Hay 5 países involucrados en todas esas cuestiones. En fin, hay un desconocimiento muy grande y como siempre nos tienen acostumbrados a los políticos que hacen folclore con esas cosas para hacer campaña. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, sobre el tema de la estatización de la hidrovía, al asumir el nuevo ministro de Transporte fue una de sus declaraciones que no va a ocurrir, no se va a estatizar la hidrovía, con lo cual se da todo un poco toda esta cuestión. Bueno, pero no es nuevo, Julio, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, esto de que mucha gente que, bueno, usted hacía la excepción de Meoni, pero mucha gente que por allí estudia, trabaja en torno a los temas de marina mercante, flota naval, hidrovía, en fin, y demás, eh, muchas veces no tiene el conocimiento necesario como para incluso estar al frente de algunas dependencias, y esto se da en muchos ámbitos. Por supuesto estamos hablando aquí en Pro al Futuro Radio sobre esta cuestión, pero digamos, no es habitual que esto pase, ¿no? Digo, es habitual que esto pase, me refiero, en el sentido de que los que tienen que tomar decisiones muchas veces no están al tanto de los temas, ¿no? Argentina hace muchos años que no planifica nada. Vivimos de la improvisación. Hace muchos años que Argentina no planifica nada. Es más, hasta tuvieron que intervenir el INDEX y modificar los índices oficiales de estadística y censo para poder justificar las políticas que se ponían en marcha. Eso da clara prueba del nivel de improvisación que viene en nuestra dirigencia de hace mucho tiempo. Acá, si nosotros quisiéramos tener una empresa del Estado, primero hay que tener clara la envergadura de esa empresa para poder hacer el mantenimiento del dragado y balizamiento en la hidrovía, que es prácticamente como crear otra YPF. La organización que debe tener, los equipos que deben tener, las gerencias que deben tener, la administración como tiene que estar organizada, la inversión que hay que hacer en dragas y embarcaciones auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es solamente el personal técnico embarcado o el personal técnico administrativo, sino que es toda la organización política de conducción de una empresa de esa envergadura. Eso no se puede improvisar, no es simplemente hacer un decreto y crear una empresa que en definitiva va a hacer más problemas que solución. Eso debe ser planificado para poder ser ejecutado y por eso tiene que haber primero una decisión política. Bueno, cuando se arman estos debates y vos ves que algunos senadores hablan alegremente de esto como si fueran las luces del momento y uno que entiende, escucha, se agarra la cabeza. Esa es la verdad. Ahora, yo creo que también hay conciencia en la dirigencia, porque lo que dijo el ministro es correcto. Yo le decía al ministro Meoni que íbamos camino a una prórroga, porque no veía que se pueda terminar los pliegos de base y condiciones. La participación popular que quisieron hacer en la discusión también es otro de los errores que se cometen, porque las decisiones se deben tomar en un equipo coherente y cohesionado y no en un movimiento popular donde hay gente que ni siquiera sabe qué significa la hidrovía y participa en las discusiones. No, eso así no funciona. Perón decía siempre, si vos querés que algo no funcione, tenés que hacer una gran comisión. Y estos son los errores que se están cometiendo y que se han cometido, ¿no? Esto se lo pregunto en materia de la labor que ustedes realizan desde el Centro de Patrones, pero cabe también para tener una consideración general. Siempre ha tenido usted una visión de futuro imbuido en la tecnología, en las actualizaciones de los temas. ¿Cómo ve el futuro en el sector particularmente? Por eso digo en el sector, pero uno no escapa a preguntar también en el país, ¿no? Pero básicamente en el trabajo que ustedes hacen, ¿cómo ven el futuro de aquí en adelante con este presente que estamos hablando? Bueno, si tenemos suerte y la nueva administración del Ministerio de Transporte toma el hilo conductor que traía Meoni, seguramente vamos a tener buenas novedades porque es probable que empecemos a construir el primer remolcador AGNL en la Argentina, lo que significa que podemos dar el paso adelante para empezar a tener flota competitiva en la hidrovía. Esta es una de las esperanzas fuertes que tenemos hoy
y esperando que se decida la cuestión política primero, ¿no es cierto? Por eso estoy muy atento a lo que pase en el sector desde el punto de vista de los nuevos dirigentes que van a asumir. Nosotros necesitamos tener una flota mercante. Si no tenemos flota mercante, no tenemos soberanía en los ríos. Y además el negocio no pasa por nuestras manos, pasa por el negocio de las empresas extranjeras que se llevan el flete. Esto es lo que tenemos que tener claro. Podemos hablar mucho de hidrovía, pero si no hablamos de flota es como hablar de nada. Tal cual. Bueno, esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Por ahí, hoy por hoy, por estos tiempos, hay muchos dirigentes que van con este discurso, pero bueno, en la continuidad de los días y del tiempo después no se cumple, y ni siquiera, no solo no se cumple, sino que no hay signos de que se vaya en ese hilo que ustedes están reclamando, ¿no? Que es el de recuperar la flota y el de recuperar la soberanía sobre los ríos, ¿no? Claro, hasta ahora el problema es este. Ahora hemos sido escuchados, no digo que no, hemos sido escuchados, pero soluciones todavía no hay. Decisiones todavía no hay. Más que mantener una esperanza, realmente hoy no tenemos mucho. Tal cual. Julio, como últimas consultas, ¿cómo son los tiempos que se vienen en digamos, el trabajo diario, en la tarea del sindicato, del gremio, en el marco, por supuesto, de esta pandemia? Nosotros hoy por hoy, como consecuencia de mi enfermedad, te diría, que me llevó a estar internado, me tuvieron que aplicar sueroquino, bueno, la verdad que fue medio complicada la cuestión, gracias a Dios estoy saliendo adelante. Me alegro. Pero el gremio siguió funcionando con sus cuadros orgánicos. El adjunto asumió su responsabilidad, todo el mundo se alineó detrás de esa nueva realidad y el gremio funciona plenamente. Estamos resolviendo los problemas de los compañeros. En este momento estamos en una discusión para modificar la escala salarial de los administradores de puerto, que ya venimos trabajando hace tiempo y se está gestionando con el Ministerio de Trabajo. Es decir, la institución funciona normalmente. Esto es lo importante, a pesar de que su secretario general estaba internado, ¿no es cierto? Lo que indica que tenemos una orgánica sí, firme y segura, digamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, nos alegramos, Julio, de la recuperación. Sabíamos que había estado internado y que, bueno, ahí siempre los médicos atentos a la evolución de los pacientes y, bueno, le tocó vivirla en primera persona, así que qué mejor que su comentario respecto a esto. Julio, bueno, de a poquito volviendo y seguramente trabajando en todos los temas de interés. Gracias, Julio, como siempre, por recibirnos. Gracias, que tenga buen programa, Marcelo. Un abrazo. Bien, Julio González Infran, secretario general del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, aquí en Pro al Futuro Radio. Este encuentro que compartimos con ustedes de manera semanal y diaria, porque si bien nuestro recorrido, como decíamos en el comienzo, arranca los sábados por la mañana, después durante toda la semana seguimos con ustedes tratando de acercarles todos estos temas de interés, temas que ustedes verán nos dejó varios títulos sobre la charla Julio González Infran, el secretario general del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, que, bueno, seguramente vamos analizando. Se vienen tiempos de cambio, por supuesto, en todo el abanico del ámbito del transporte, con el fallecimiento de Mario Meoni y el ingreso del nuevo ministro, que, claro, ha asumido hace muy pocas horas, y ahí hay algunas cuestiones que hay que resolver. El tema de la hidrovía es un tema fundamental. Allí estaba la discusión en estos últimos tiempos si se estatizaba o no. Una de las primeras medidas que dio a conocer el flamante funcionario fue justamente esto, desmentir que, digamos, esto ocurra, que se estatice la hidrovía. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando ocurren este tipo de cuestiones, hay allí sectores que pugnan por obtener algunas cuestiones. Entonces está aquello de los lobbies y demás, pero ya Alexis Guerrera, que es el nuevo ministro, ha dicho claramente que en relación a este tema, que pasará por la prórroga por 90 días de la actual concesión,
qué es lo que va a suceder, cómo se va a llevar adelante, un poco lo que contaba recién Julio González Infran, que él le decía al propio Mario Meoni que era necesario que se prorrogue porque nos iba a llegar con los tiempos de pliego y demás. Y después lo que manifestó el flamante ministro en relación a todos estos temas es, bueno, básicamente que hay que desarrollar, dijo el funcionario, un proyecto que contemple el transporte fluvial marítimo para los próximos 30 o 40 años. Recordemos que hace algunos días atrás el propio gobierno había formalizado a través de la resolución 129/2021, publicada en el Boletín Oficial, la prórroga justamente por 90 días de la actual concesión de la hidrovía, que lleva 25 años y a días de la finalización de su contrato se da esta cuestión. Esta medida confirma un sistema de operación privado, como el que tiene en la actualidad y no estatizado, tal como algunas agrupaciones políticas y también gremiales lo pedían. Y bueno, sobre este tema, Guerrera ha dicho, un poco en línea con lo que estábamos escuchando recién al secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Julio González Infran, que era una prórroga inevitable de hacer si queremos que el 80% de la producción del país siga saliendo. Es un acto de responsabilidad dado que estamos en plena cosecha. Así que bueno, esto está ratificado y que por decisión del presidente de la República se pone sobre la mesa la discusión de la hidrovía. Esto está claro, esto ya se venía hablando y de la cual el fallecido ministro Mario Meoni de alguna manera fue aquel el que trabajó en torno a este tema junto con el resto de los funcionarios del área del Ministerio de Transporte. Ahora la expectativa está en la posibilidad de que sean convocados. El Centro de Patrones dice a través de Julio González Infran, aquí en Proa al Futuro Radio, bueno, estamos esperando que el ministro, el flamante ministro, nos reciba para ver cómo seguimos en torno a estos temas. Bien, estamos llegando al final, nos estamos despidiendo, nos encontramos permanentemente en el aire de El Provincial Radio, aquí con este recorrido que tratamos temas que tienen que ver con la coyuntura de la Marina Mercante en la República Argentina, en esto que es Proa al Futuro Radio.